¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar con una sesión más del área de comunicación. Vamos a hablar el día de hoy referente al tema del neoclasicismo, que es una corriente literaria más de parte que pertenece a la literatura universal. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, recordemos que va a ser creado en Francia, ¿sí? Va a iniciarse ahí, en el cual recordemos también que se les manifestaba de que cada corriente literaria, su procedencia o dónde nacieron, se les desarrolla o se les manifiesta dependiendo dónde tuvo mayor apogeo y sus mayores manifestantes, ¿sí? Es una etapa dorada en el siglo XVIII, ¿sí? Y es durante el siglo de las luces, ¿sí? Y también se desarrolla durante el periodo de la Revolución Francesa. Tengamos en cuenta ello. Sí, cuando nosotros hablamos de una corriente literaria, siempre nos vamos a ubicar en un contexto histórico referente a algo. ¿Por qué? Porque nos van a manifestar dependiendo qué sucedió o cómo surgió la corriente literaria y qué influencias tiene. ¿Ya? Entonces el neoclasicismo surge durante el siglo de las luces y durante la Revolución Francesa y fue creado en Francia. ¿Sí? Va a haber un pensamiento ilustrado por el mismo hecho de que surge en el siglo de las luces, en el siglo de la evolución científica, ¿sí? La concienciación, va a haber una concienciación o concientización al pueblo francés, ¿sí? Va a haber ideas de un grupo de intelectuales que van a destacar tres aspectos fundamentales: la razón, la ciencia y el progreso. El modo o la forma como surge el neoclasicismo es que van a tratar de buscar enseñar al pueblo. Eso va a ser su finalidad, ¿sí? Y va a haber una cierta discriminación a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza. Ellos van a estar en contra de esas ideas religiosas que en ese tiempo se desarrollaban a favor nada más o no eran ideas que eran justas para todos. ¿Sí? Y claro está que toda la vida, en todos los tiempos, ha habido cierto rechazo por aquellos privilegios que pueda tener la alta élite o las personas de buen vivir, se podría decir, ¿no? El estilo que ellos van a tener, o los literatos que pertenecen al neoclasicismo, es que va a perder un protagonismo con la aparición del romanticismo. Va a contar con tres características: va a ser estética, sencilla, y va a tener una simetría en cuanto a su escritura. Sí, las obras se van a basar en las cuestiones sociales del día a día, ¿no? Al cierto en contra de la religión, a cómo vivían las personas que no pertenecían a la nobleza. Va a haber una crítica ante ello dentro de las obras, ¿sí? Se va a basar en la razón y la libertad. Van a dejar de lado a los sentimientos, no va a ser algo fortuito o algo que ellos predominen, ¿sí? Sino van a tomar como importancia a la razón más que al sentimiento. ¿Sí? Dentro de su arquitectura vamos a ver una cierta elegancia, ¿sí? Una sobriedad en cuanto a sus construcciones, y va a haber un exceso de detalle, ¿sí? En cuanto a la pintura, va a haber una carga social. ¿Qué quiere decir eso? Que los temas que ellos van a representar a través de la pintura van a ser los mismos que se tenían en esa época, ¿no? Las diferentes humillaciones, los excesos que tenía la nobleza, cómo es que la religión se introducía o se practicaba en esa época, lo van a plasmar a través de las pinturas, todo lo que ellos vivían en sí, ¿no? Va a haber una cierta simetría y van a usar frecuentemente lo que son los tonos oscuros, como podemos ver en la imagen que les estoy mostrando ahí, ¿sí? Va a haber una cierta representación de ello. Dentro de la literatura va a dejar de lado su carácter intimista, ¿sí? Y va a formar y educar a los ciudadanos, lo que les decía al inicio, ¿no? En la literatura ellos se van a enfocar mucho en que ya no solamente van a ser textos para que lean o reflexionen, sino también para que enseñen y eduquen a los ciudadanos, porque eran discriminados o eran humillados quizás porque no tenían esa educación que deberían de tener, ¿no? El ser humano, porque solamente se educaba a aquellos que pertenecían a la nobleza.
Sí, son ensayistas y críticos. Y más que todo se enfoca en ello porque se desarrolla en el siglo de las luces. El siglo de las luces es donde va a haber, la ciencia va a tomar su mayor expresión, en la cual va a haber muchos científicos que van a aparecer en esa época, ¿no? Dentro de las características de la literatura en esa época es que la fábula va a recuperar la importancia que tuvo en la antigüedad, se va a volver, pero lo van a modificar, lo van a arreglar, se podría decir, van a obtener un van a tener mayores aportes en esa época, va a haber una literatura correcta e impecable y cada género va a estar separado y va a mantener sus propias características. Lo que se veía como uno solo, se van a separar. ¿Sí? Y cada género, por ejemplo, si tú hablabas del género narrativo, pero era parte del cuento, tenía sus propias características. Ahí se va a empezar por ello, ¿no? Y va a presentar un arte aristocrático y va a estar influenciado por los gustos franceses, lo que mayoría vamos a ver dentro de sus obras. Los géneros neoclásicos es la lírica y el teatro. La lírica que se va a desarrollar en la Escuela de Salamanca y se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión y el contenido, lo que tú manifestabas a través de tu expresión y lo que tú plasmabas dentro de tu contenido. Van a cultivar temas morales con un afán didáctico, ¿no? Más que todo en ello. Y dentro del teatro va a insistir en la finalidad didáctica y moral. Sí, va a ser más que todo ello, moral. Y se va a proponer la reducción del número de personajes, ¿no? En el teatro barroco, recordemos que había demasiados personajes y para los neoclásicos era algo que no era necesario tener muchos personajes si tú querías manifestar algo concreto, ¿no? Entonces ellos van a quitar ellos. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a ver una de las obras más importantes que pertenece al neoclasicismo, ¿sí? El cual es llamado Tartufo, ¿sí? Tartufo es escrito por Molière, que es uno de los representantes del neoclasicismo. Recordemos que como es siglo de las luces, va a haber muchos representantes científicos que conocen de muchos temas. Uno de ellos es Molière, tenemos a Renato Descartes con el discurso del método, a Rousseau con el Emilio y el contrato social, a Pierre Corneli con Horacio, con Andrómeda y la muerte de Pompeyo y el Cid, con Molière el Ávaro y el médico Palas y Tartufo, que es una de sus obras, a Defos con Robinson Crusoe y a Jean de la Fontaine, el león y el mosquito. ¿Sí? Son algunos de los representantes que pertenecen al neoclasicismo, pero el más importante es Molière. ¿Quién fue Molière? Sí, este nombre es el seudónimo de Jean-Baptiste de Poquelin, que va a nacer en París. Y este es un creador de la comedia clásica francesa, fue actor, un empresario también, ¿sí? Y que en sus inicios va a recorrer Francia con una compañía ambulante, ¿sí? Representando comedias pero comedias satíricas, ¿ya? A su vuelta, que tiene ya al volver, va a haber una presentación ante Luis XIV, quien va a construir un éxito y se va a ganar la amistad del monarca. ¿Sí? Sus obras se va a componer de unas 30 comedias y muchas de las cuales son consideradas maestras, ¿no? Por el mismo afán, por el mismo tema que él va a manifestar. ¿Sí? ¿Qué características tienen las obras que él escribió? Es que su teatro va a rechazar el autoritarismo, que era parte del tema del día a día de la población francesa de ese tiempo, la intolerancia y el parasitismo, ¿no? Eso él lo va a rechazar por completamente, lo va a aborrecer. Va a haber una adaptación del lenguaje al índole de los personajes y sus ejes temáticos van a ser sometidos a las leyes y a las dictadas por la razón, más que por el sentimiento o la ley que se practicaba en ese tiempo, sino lo que él consideraba razonable, ¿no? Su lenguaje es sencillo, ante todo que va a resaltar la naturalidad, ¿no? Como si tú lo estarías viviendo, ¿sí? Y sus comedias van a estar escritas en prosa, ¿sí? Eh, También va a respetar mucho lo que Aristóteles
había manifestado dentro de las obras teatrales, ¿sí? Que son llamadas unidades aristotélicas, que es el lugar, tiempo y acción, va a respetar esos tres etapas dentro del teatro y va a tener una variedad de personajes, ¿no? Va a tener personajes como de profesores, cortesanos, médicos, usureros, comerciantes, los ricos, los provincianos, entonces va a tener una gran variedad de personajes. ¿Sí? Una de sus obras es Tartufo, disculpen, que pertenece al género dramático y va a ser una especie de comedia, ¿no? Recordemos que él escribía mayormente comedias. El tema central de esta obra es la crítica a la hipocresía de algunos personajes de esa época, ¿no? Tenemos como personajes a Tartufo, que es el personaje principal, a Dorina, la criada, a Elmira, la esposa de Orgón, Adamis, que es hijo de Orión, que es el esposo de Elmira, y Mariana, hija de Orgón. La historia en sí de Tartufo va a tratar de una comedia que va a presentar a su ingenio padre de familia llamado Orgón, que es quien lleva a la casa a Tartufo, que era en sí un impostor, ¿no? Que se va a hacer pasar por un hombre piadoso y bastante ejemplar, el cual va a aprovechar esta admiración que tiene Orgón por él, pero le va con el fin de que le concedan la mano de la hija de Orgón, ¿no? Al conseguir esto, la mamá de la hija, la esposa de Orgón, va a intentar disuadir esta idea, ¿no? Porque en sí había visto cómo era Tartufo, ¿no? A Orgón le manifiesta cómo es que es este personaje, ¿sí? Y no como en realidad se mostraba, ¿no? Entonces, él no acepta estas incoherencias, se podría decir, o estas manifestaciones de su esposa, del cual su esposa va a intentar a hacerle ver cómo en realidad era, ¿no? Este personaje. ¿Sí? Al negarse él, cuando su esposa va a decidir va a desarrollar un plan para hacerlo caer a Tartufo y demostrarle a Orgón lo hipócrita que era, va a ocultar a su esposo debajo de la mesa y va a fingir aceptar los requerimientos amorosos que Tartufo le hacía a su esposo, ¿no? A su esposa, ¿no? Ante esta evidencia, obviamente, Orgón no va a creer lo que en realidad era, ¿no? Entonces, con el enojo que él tenía, Orgón va a echar a su casa a Tartufo, ¿sí? Pero el Tartufo va a rechazar este acto del cual están echando de la casa y va a replicar que la casa le pertenece y que además tiene en su poder documentos políticamente comprometedores, ¿no? Sin embargo, ya la oportuna intervención de la justicia, que al final lo va a reconocer como un buscado criminal, ¿no? Y va a castigar al sinvergüenza. Entonces va a desembocar esta historia, desemboca mucho lo que es la hipocresía, ¿no? Y cómo es que en el caso de la realidad de esa época, en sí no se tomaba de esta forma la justicia, ¿no? Pero en las historias de Molière sí, ¿no? Entonces acá se trabaja mucho lo que es la razón, ese conflicto que hay durante el desarrollo de la historia. ¿Sí? Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Conmigo hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.